Hola a todos, soy Chispa Cognitiva y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante a través de la historia y las matemáticas para explorar la vida y obra de uno de los genios más influyentes de todos los tiempos. ¿Listos para descubrir junto a mí la increíble historia de Euclides, el padre de la geometría? Entonces acompáñenme en esta aventura matemática. Euclides, cuyo nombre en griego significa glorioso, fue un matemático griego que vivió aproximadamente en el siglo III a.C. Se cree que nació en la ciudad de Alejandría, en Egipto, un centro de aprendizaje y cultura en la antigüedad. A pesar de que se sabe muy poco sobre su vida personal, su legado matemático ha perdurado a lo largo de los siglos y ha dejado una marca indeleble en la historia de las matemáticas. Euclides es más conocido por su obra magistral Los Elementos, que es considerada uno de los tratados matemáticos más importantes de todos los tiempos. Esta obra consiste en 13 libros que abarcan una amplia gama de temas, desde la geometría elemental hasta la teoría de números y la teoría de proporciones. Cada libro se construye sobre los fundamentos establecidos en los libros anteriores, siguiendo una estructura lógica y deductiva que refleja la mente ordenada y metódica de Euclides. Una de las características más destacadas de los elementos es su enfoque axiomático. Euclides comienza estableciendo una serie de axiomas y postulados que considera evidentes por sí mismos y sobre los cuales basa toda su teoría geométrica. A partir de estos axiomas, demuestra una serie de teoremas y corolarios utilizando un razonamiento riguroso y deductivo. Este enfoque axiomático sentó las bases para el desarrollo del método deductivo en matemáticas y estableció un estándar de rigor que ha perdurado hasta nuestros días. Además de los elementos, se cree que Euclides escribió otras obras que abordaban temas como la óptica y la astronomía, aunque éstas no han sobrevivido hasta la actualidad. Sin embargo, su influencia se extiende más allá de sus propias escrituras. Su metodología axiomática y su énfasis en la demostración rigurosa han influido profundamente en el desarrollo de la matemática y la ciencia en general. Euclides también es conocido por haber fundado la famosa Escuela de Alejandría, un centro de estudio y aprendizaje que atrajo a algunos de los mejores y más brillantes intelectuales de la antigüedad. Esta escuela desempeñó un papel crucial en la preservación y difusión del conocimiento matemático y científico durante siglos, contribuyendo al florecimiento de la ciencia y la cultura en el mundo mediterráneo. Los Elementos es una obra monumental que marca el pináculo del trabajo matemático de Euclides y representa uno de los logros más significativos en la historia de las matemáticas. Compuesta por 13 libros, esta obra abarca una amplia gama de temas en geometría, teoría de números y teoría de proporciones, estableciendo los fundamentos de la geometría euclidiana y sentando las bases para el desarrollo de la matemática como ciencia deductiva. El primer libro de los Elementos comienza con definiciones y postulados básicos, estableciendo los conceptos fundamentales que se utilizarán en el resto de la obra. Euclides comienza con definiciones simples como la de punto, línea y plano, y luego presenta una serie de postulados que son asunciones intuitivamente evidentes sobre el espacio y la geometría. Estos postulados forman la base sobre la cual se construyen todos los demás resultados en la obra. A partir del segundo libro, Euclides comienza a desarrollar sistemáticamente la teoría de la geometría plana. Utilizando los axiomas y postulados establecidos en el primer libro, demuestra una serie de teoremas sobre líneas, ángulos, triángulos, cuadriláteros y otras figuras geométricas. Cada teorema se acompaña de una demostración detallada que muestra paso a paso la validez del resultado, utilizando un razonamiento lógico y deductivo. Uno de los aspectos más impresionantes de los elementos es su estructura lógica y ordenada. Euclides presenta los resultados en un orden cuidadosamente diseñado, construyendo sobre los conceptos y resultados establecidos anteriormente para desarrollar resultados más complejos. Esta estructura modular permite a los lectores seguir fácilmente el desarrollo de la geometría euclidiana y comprender la relación entre diferentes conceptos y teoremas. Además de la geometría plana, los elementos también aborda temas como la teoría de números y la teoría de proporciones. En los libros 7 a 9, Euclides desarrolla la teoría de los números irracionales y la teoría de proporciones,
estableciendo resultados fundamentales sobre la proporcionalidad de magnitudes y la divisibilidad de números. Estos libros amplían el alcance de la obra más allá de la geometría pura y muestran la amplitud de los intereses matemáticos de Euclides. El legado de los elementos ha perdurado a lo largo de los siglos y ha influido profundamente en el desarrollo de la matemática y la ciencia. La metodología axiomática y el enfoque deductivo establecidos por Euclides han sido fundamentales en el desarrollo del método científico y han sentado las bases para la matemática moderna. Además, muchos de los resultados y teoremas presentados en los elementos siguen siendo objeto de estudio e investigación en la actualidad, demostrando la atemporalidad y la relevancia duradera de esta obra maestra matemática. Euclides realizó numerosas contribuciones que han dejado una marca indeleble en el mundo de las matemáticas y la ciencia. Sus ideas y métodos han influido profundamente en el desarrollo de la matemática y la filosofía de la ciencia, y su obra más famosa, Los Elementos, sigue siendo una fuente de inspiración y aprendizaje para estudiantes y académicos en todo el mundo. Aquí hay algunas de las contribuciones más destacadas de Euclides. Metodología axiomática. Una de las contribuciones más importantes de Euclides fue la introducción de la metodología axiomática en matemáticas. En Los Elementos, Euclides comienza estableciendo una serie de axiomas y postulados que considera evidentes por sí mismos y sobre los cuales basa toda su teoría geométrica. Este enfoque axiomático sentó las bases para el desarrollo del método deductivo en matemáticas y estableció un estándar de rigor que ha perdurado hasta nuestros días. Demostración rigurosa. Euclides enfatizó la importancia de la demostración rigurosa en matemáticas. En Los Elementos, cada teorema se acompaña de una demostración detallada que muestra paso a paso la validez del resultado, utilizando un razonamiento lógico y deductivo. Este énfasis en la demostración rigurosa estableció un estándar de rigor que ha influido en el desarrollo de la matemática y la ciencia en general. Teoría de los números. Euclides hizo importantes contribuciones a la teoría de los números. En Los Elementos, Euclides demostró una serie de resultados fundamentales sobre números primos, números compuestos y divisibilidad. Su famoso teorema de la infinitud de los números primos demostró que hay una cantidad infinita de números primos, un resultado que sigue siendo objeto de estudio e investigación en la actualidad. Geometría. Euclides es conocido como el padre de la geometría debido a su obra maestra Los Elementos, que estableció los fundamentos de la geometría euclidiana. En esta obra, Euclides desarrolló sistemáticamente la teoría de la geometría plana, demostrando una serie de resultados sobre líneas, ángulos, triángulos, cuadriláteros y otras figuras geométricas. Su enfoque axiomático y su énfasis en la demostración rigurosa sentaron las bases para el desarrollo de la geometría como una disciplina deductiva. Euclides, a través de su obra maestra Los Elementos, estableció una serie de teoremas y resultados que han perdurado a lo largo de los siglos y han sido fundamentales en el desarrollo de la matemática y la ciencia. Estos teoremas y resultados representan algunos de los logros más significativos en la historia de las matemáticas y siguen siendo objeto de estudio e investigación en la actualidad. Aquí hay algunos de los teoremas y resultados más famosos de Euclides. Teorema de Pitágoras. Este es uno de los teoremas más famosos de la historia de las matemáticas. Establece que, en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados. En términos algebraicos, si A y B son las longitudes de los catetos y C es la longitud de la hipotenusa. Teorema de la infinitud de los números primos. Euclides demostró que hay una cantidad infinita de números primos. La demostración es un clásico ejemplo de prueba por contradicción, en la que asume que hay un número finito de números primos y llega a una contradicción lógica. Teorema de Tales. Este teorema establece que si dos líneas son cortadas por una serie de líneas paralelas, entonces los segmentos correspondientes de las líneas intersectadas tienen proporciones iguales. Este teorema es fundamental en la geometría y tiene numerosas aplicaciones en la resolución de problemas geométricos. Teorema de Euclides. Este teorema establece que si un número primo divide un producto de dos números,
entonces el número primo debe dividir al menos a uno de los factores. Este teorema es esencial en la teoría de números y se utiliza frecuentemente en la factorización de números enteros. Teorema del ángulo inscrito. Este teorema establece que el ángulo inscrito en un semicírculo es un ángulo recto. Esta propiedad es fundamental en la geometría del círculo y tiene importantes aplicaciones en trigonometría y geometría analítica. El legado de Euclides perdura hasta el día de hoy y su obra sigue siendo relevante en la educación matemática y en la investigación científica. A continuación, se destacan algunas razones por las cuales Euclides y su obra Los elementos siguen siendo importantes en la actualidad. Método axiomático y rigor matemático. Euclides introdujo el método axiomático en matemáticas, sentando las bases para el desarrollo del razonamiento lógico y la demostración rigurosa. Este enfoque ha sido fundamental en el desarrollo de la matemática moderna y sigue siendo una parte integral de la educación matemática en todo el mundo. Geometría euclidiana. Aunque la geometría euclidiana se ha enriquecido y generalizado desde los tiempos de Euclides, sus principios fundamentales y resultados siguen siendo la base de la geometría que se enseña en las escuelas y universidades. Los principios de la geometría euclidiana también tienen aplicaciones en campos como la física, la ingeniería y la informática. Influencia en la teoría de números. Euclides hizo importantes contribuciones a la teoría de números, especialmente con su demostración del infinito de los números primos. Este resultado sigue siendo relevante en la investigación actual en teoría de números y criptografía, entre otros campos. Desarrollo del método científico. El enfoque axiomático de Euclides y su énfasis en la demostración rigurosa sentaron las bases para el desarrollo del método científico. Su obra influyó en el pensamiento científico y filosófico de la época y sigue siendo una referencia importante en la filosofía de la ciencia. Inspiración para futuras generaciones. El trabajo de Euclides ha inspirado a generaciones de matemáticos, científicos y filósofos a lo largo de los siglos. Su enfoque metódico, su búsqueda de la verdad y su dedicación al conocimiento han servido como un ejemplo a seguir para aquellos que buscan comprender el mundo que nos rodea. A lo largo de la historia de las matemáticas, pocos nombres brillan tan intensamente como el de Euclides. Su obra monumental, Los elementos, sigue siendo un faro de conocimiento y un testimonio del poder del pensamiento humano. Desde su enfoque axiomático hasta sus demostraciones rigurosas, Euclides estableció un estándar de excelencia que ha resistido la prueba del tiempo. El legado de Euclides se extiende más allá de las páginas de un libro. Su influencia se puede sentir en la enseñanza de la geometría, en la teoría de números y en la filosofía de la ciencia. Su método metódico y su dedicación al rigor continúan inspirando a aquellos que buscan desentrañar los misterios del universo. Por eso, te invito a unirte a esta aventura de descubrimiento matemático. Suscríbete a nuestro canal para explorar más profundamente el fascinante mundo de las matemáticas y seguir aprendiendo junto a nosotros. Juntos podemos seguir el legado de Euclides y descubrir las maravillas que el universo matemático tiene para ofrecernos. Únete a nuestra comunidad de aprendizaje y juntos sigamos explorando los misterios de las matemáticas. Suscríbete ahora y no te pierdas ni un solo descubrimiento.